Estamos hablando de los dones espirituales, cómo el Espíritu Santo de Dios da dones a los hombres y estamos viendo cada don, cómo Dios reparte dones a las personas a través del Espíritu Santo, les da poder. A través de ese don, las personas podemos edificar el cuerpo de Cristo. Hace 8 días vimos lo que es el don de sabiduría. Y cómo el don de sabiduría, dice en 1 Corintios capítulo 12, palabra de sabiduría como tal. Y ese don de palabra de sabiduría tiene que ver con algo sobrenatural de parte de Dios, que no es una sabiduría humana, natural, sino es una sabiduría que viene de Dios. Porque hay 3 clases de sabiduría. Está la sabiduría humana, que se adquiere por conocimiento. Está la sabiduría diabólica, animal, satánica, que la nombra Santiago. Y está la sabiduría de Dios, que viene de lo alto. Y vimos varios ejemplos como el de Salomón, cómo Dios lo dotó de sabiduría, a José, a varios hombres de Dios, Él los dotó de sabiduría para administrar recursos, los administró de sabiduría para gobernar, y también Dios da sabiduría para tomar mejores decisiones. Hoy vamos a ver un don del que casi no se habla y a veces no entendemos bien ese don. Quiero en unos minutos poder darme a entender al máximo y que podamos entender en qué consiste el don de ciencia. ¿Ha escuchado hablar de ese don? El don de ciencia. Hay muchas cosas que hemos escuchado del don de ciencia, pero ¿qué dice realmente la palabra de este don? Primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Dice la palabra, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces vamos a aprender cosas bien importantes acerca del don de ciencia. Lo primero que hay que recordar es que el don de ciencia es dado por el Espíritu Santo. Entonces es un don sobrenatural que es dado por el Espíritu Santo. Y aquí en Corintios dice que por el mismo Espíritu que da todos los demás dones, que es el Espíritu de Dios, las personas reciben también el don de ciencia. Ciencia viene de una palabra gnosis, que en el griego significa conocimiento. Y ahorita les voy a hablar, de ahí sale el tema de hipnotizar y muchas otras cosas que hace el mundo. Pero en el griego ese término gnosis quiere decir conocimiento. Así que este don de palabra de ciencia es un don que Dios da para entender a más profundidad la Escritura y poder exponer la palabra, poder exponer la Escritura de una forma con revelación espiritual y poder entender muchos misterios de la palabra, de la Escritura, a través de este don. Es esa capacidad sobrenatural que Dios da para entender revelaciones en la Escritura. Escúcheme bien, incluso con poco conocimiento. Entonces, hay expositores de la palabra que han estudiado muchos años. Y uno puede estudiar muchos años y puede exponer la palabra correctamente, la puede hacer de una manera muy puntual, muy buena, con la revelación del Espíritu Santo. Pero las personas que reciben este don de ciencia, a veces reciben o exponen de la misma manera, aunque no hayan estudiado tantos años, llegan a tener como una
una habilidad de ver la palabra y entender de la misma manera. El que estudió mucho tiempo puede llegar a entender el mismo principio de la misma forma. Es algo asombroso el don de ciencia. No quiere decir que no haya que estudiar la Biblia. Ah, no, yo tengo el don de ciencia, no leo la Biblia y ya. No, el que tiene ese don también es estudioso de la palabra, pero es algo que viene del Espíritu Santo para que una persona pueda entender los misterios que hay escondidos en la Escritura. ¿Está claro? ¿Está ahí? Ahora, este don tiene una relación profunda con misterio, con misterios espirituales. Tiene una conexión con también revelaciones, con misterios, con revelaciones y con ciencia. ¿Qué dice 1 Corintios 13:2? Vamos a mirar ahí un poquito adelante. 1 Corintios 13:2 habla de este don. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, 13 es el 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Entonces aquí está hablando de ese don. El don de ciencia entonces se relaciona, hermanos, con profecía, también con la fe y se relaciona, hermanos, con conocimiento. Es un don dado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Y ahí en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 6, también nos habla de esto. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Pues aquí también nombra el don y lo relaciona con la doctrina bíblica. Relaciona el don con profecía, relaciona este tema de la ciencia. Pero voy a hablarles en esta mañana de dos maneras en las que este don se manifiesta. Porque este don se manifiesta de dos formas y voy a colocar ejemplos bíblicos para que podamos entender. La primera forma en que el don de ciencia se manifiesta es a través de la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo para entender la Escritura. Esa es la primera forma. La persona que tiene el don de ciencia, al profundizar en la Escritura, empieza a ver de una manera más clara lo que Dios da a entender en esa palabra, en esa Escritura. Es más o menos entender lo que realmente Dios quiere dar a entender. Porque recordemos, hermanos, que hay muchas personas que interpretan personalmente la Escritura y la interpretan de maneras erradas. Por eso este don se necesita en la iglesia. En la iglesia se necesitan maestros de la palabra con el don de ciencia para poder entender, interpretar y exponer de una manera muy correcta la palabra. Es como una habilidad que Dios le da a la persona de poder captar los principios con más facilidad. Amén. Poder captar los principios. Encontramos dos grupos en la iglesia de personas. Algunas personas dicen, la verdad yo leo y leo y no entiendo nada. Eso pasa. Por eso se necesita que alguien le explique. Pero hay otro grupo de personas que llegan y ven la palabra y pueden captar con más facilidad esas verdades de la palabra. Eso es un don. ¿Cuántos anhelamos ese don? ¿Cuántos lo anhelamos? Entonces es un don maravilloso de parte del Señor. Poder tener ese entendimiento, extraer principios bíblicos, doctrinales de la palabra. Este don lo tenía lógico el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en todas sus cartas, en todo lo que él escribe e interpreta de la Escritura, da una profundidad en lo que él expone. Es un hombre con un don especial para hacerlo. Incluso él en muchas ocasiones narra casi toda la Escritura de memoria y narra y aplica el principio bíblico a veces para defenderse o a veces para exponer la Escritura.
Hubo otro hombre, Hechos capítulo 7, que fue Esteban. Esteban tenía este don. Esteban también fue juzgado y al ser juzgado, este hombre empieza a exponer en todo el capítulo, en parte del 6 y 7 de Hechos, empieza a exponer y empieza a hablarle a los religiosos de ese entonces de Abraham, de Isaac, de Jacob, lo que Dios hizo con los profetas, y era una exposición de la escritura muy profunda. Era tan profunda y llena de sabiduría que dice que los religiosos crujían sus dientes contra él y se tapaban los oídos porque no podían soportar tanta sabiduría al exponer la palabra. Tremendo. Así que Esteban también tenía este don, porque era un don de exponer y de sacar de toda la escritura, le sacó un resumen. Y al final de que les expuso toda la escritura y les habló de Cristo, después les dijo: ustedes lo mataron. Y ustedes cometieron esto, y ustedes hicieron aquello, y tienen que arrepentirse. Entonces, la persona que tiene este don de exponer la palabra y de entender los principios que hay ahí, es una persona que expone con mucha más facilidad, pero también como que las personas entienden. Amén. Yo he estado escuchando sermones donde el predicador habla 3 horas y después uno dice: ¿qué fue lo que dijo? No entendí. No entendí porque no trazó una, pero a veces se escucha unos 10 minutos a alguien y uno aprende. Y yo entendí lo que esa persona quiso enseñar. Amén. Así que son dones dados por el Espíritu Santo. Esa es la primera manera que se manifiesta. La segunda manera en que se manifiesta este don es la capacidad dada por el Espíritu Santo a una persona para ver eventos, situaciones o revelaciones del Espíritu Santo en lugares, en movimientos o en personas. Es una capacidad que recibe alguien que tiene que ver con la ciencia también, de ver cosas reveladas en las personas. Eso es fuerte. Y es un don dado por el Señor. Y hay muchos ejemplos bíblicos de esto también. Así que normalmente la persona que tiene este don lo hace de manera natural, pero con una manifestación sobrenatural. Aquí quiero explicar algo. Hay que tener mucho cuidado porque existe el poder satánico, así como el diablo le da sabiduría. Yo colocaba ejemplos de Pablo Escobar, un hombre con una inteligencia, hermanos, y todo el tema para el mal, pero era dada por Satanás. Un Hitler que mató a 7 millones de personas. ¿Cierto que sí? Era una inteligencia. Ahora, Satanás también copia y le da a muchas personas, les da algo muy parecido a la ciencia. Y esto muchas veces se revuelve. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas lo confunden este don con adivinación. Y ven a los predicadores o a las personas que tienen el don de ciencia, lo ven como brujos. A veces, y quieren que les profeticen y les digan cosas bonitas y cómo le va a ir mañana y todo ese tema, pero se confunden las cosas porque eso no es profecía. Entonces el diablo también unge personas con espíritus de adivinación. Cuando el diablo unge a una persona con espíritu de adivinación, es tan fuerte, hermanos, que una persona que tiene el espíritu de adivinación, viene alguien a consultarlo, y cuando esa persona lo ve, ya esa persona conoce cosas del pasado de esa persona. ¿Por qué la gente se engaña? Porque viene un espíritu inmundo y le habla a esa persona, y la persona entonces le va a decir: ah, mire, es que usted ha tenido una vida así, usted ha tenido una vida así, y no sé qué. Entonces la persona se impresiona y dice: esto es de Dios. Me está diciendo todo lo que me pasó antiguamente en mi vida. Esto es de Dios, y resulta que no es de Dios. A eso se le llama adivinación, y la adivinación es un espíritu inmundo. ¿Está claro, hermanos? Yo ahorita les voy a colocar ejemplos bíblicos de este don. Ahora, también se usa mucho este tipo de don satánico para el tema del horóscopo. Escuche bien, un verdadero creyente no consulta el horóscopo
ni al brujo, ni al adivino, ni quien le lea la mano, ni nada de esas cosas. Porque hay mucho evangélico que todavía, ¿no? Que qué signo es usted. Eso pasa, hermanos, ¿cierto? Entonces, sí, yo soy Libra, que soy de septiembre y no sé qué. Entonces, todo ese tema, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al mes que usted es, entonces a usted le va a ir así. O sea, todo eso es una mezcla de espíritus demoníacos inmundos que tienen que ver con adivinación, pero un verdadero creyente no tiene que hacer eso. Un verdadero creyente no debe consultar ni a los brujos ni a los adivinos, ¿cierto? Ni la lectura de cartas, ni la lectura de las manos. Está la cartomancia, hay muchas cosas, también a veces con la firma, le dicen firme aquí y le adivinan. Todas estas mezclas de lecturas, adivinación, horóscopo, todas estas cosas no tienen nada que ver con el don de ciencia. Amén. Hay hombres de Dios que tienen el don de ciencia, que ven cosas en las personas, pero ya vamos a mirar los ejemplos bíblicos. Pero no quiere decir que haya una mezcla con adivinación. Incluso hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque hay algunas iglesias llamadas cristianas donde usted va y solamente le profetizan cosas. Usted viene por primera vez, hágase a este lado que a usted le van a profetizar todo. Y ¿saben qué le profetizan a la gente? Usted va a viajar mañana, usted va a hacer esto, usted va a hacer aquello. En una ocasión fuimos a un encuentro y me dijeron que una mujer quería ir al encuentro. Le dije, listo, llevémosla. Y preciso se fue en el bus conmigo. Y cuando empezamos a hablar, ella me dijo, pastor, imagínese que hace 8 días en la iglesia donde yo asisto, me dijeron, usted va a hacer un viaje, usted va a ir con una persona muy especial, usted se va a poner a hablar con esa persona y esa persona le va a decir esto. Todo eso le habían dicho 8 días antes. Y ella estaba emocionada por eso. Le dije, no se emocione tanto. Yo le voy a decir una cosa, a usted lo que hizo fue adivinarle cosas y eso no es de Dios. Amén. Entonces hay que tener cuidado porque hay iglesias llamadas cristianas que hacen eso. ¿Sí? Y todo es profecía, pero eso no es profecía. Cuando hablemos del don de profecía, vamos a tener mucho más claridad en esto, sino que a eso se le llama es adivinación. Yo quiero leer un texto de la palabra que está en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 o el 10, del 10 en adelante. Miren lo que dice Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa de las naciones. Hermanos, hay algo importante, escúcheme bien, y hoy te voy a confrontar de una manera muy fuerte, escúcheme bien, a Dios no le interesa hablarte de tu futuro ni de tu pasado. Eso no está en los libros del Señor. Amén. ¿Qué propósito tendría que una persona empezara a hablarle de todo su pasado? Y hay algo también, una práctica que también tiene que ver con el ocultismo, es la regresión. No. A Dios le interesa es que le entreguemos nuestra vida a Él y vivamos en sus mandamientos y sus propósitos, porque Dios conoce todo de nosotros. Amén, amados. Así que hay a veces en la misma iglesia personas que les encanta que les estén diciendo cosas y buscan eso, que les digan cosas bonitas o cosas del futuro y aquí y allá. Cuando hablemos de la profecía, yo les voy a dar mucha claridad en ese tema, porque no todo es profecía. Amén. Entonces, este don es capacidad para entender la Biblia, pero también para conocer o ver cosas en el campo espiritual, que es algo dado por Dios. Este don, lógico, por excelencia, Jesucristo lo tenía. Y quiero que veamos varios ejemplos de la Biblia, pero Jesucristo manifiesta este don cuando habla con un hombre llamado Natanael.
Miremos la palabra, el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 45. Yo quiero que todo esto lo miremos por la palabra. Siempre me gusta confirmar lo que yo hablo por la escritura. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Entonces no creían que Jesús tenía el poder que tenía porque lo conocían quizás desde niño, era el hijo del carpintero José y todo, pero le dicen a Felipe, le dice: venga, y usted mismo se da cuenta. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Este don, en este caso del Señor Jesucristo, se manifiesta en que el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo de Dios, siendo Él Jesucristo, Él pudo percibir qué clase de persona era. Y Jesucristo describe a Natanael como una persona muy correcta, honesta, en quien no había ningún tipo de engaño. Tremendo, ¿cierto? El mismo Señor Jesucristo diciendo eso de un hombre común y corriente. Y este hombre se asombró cuando el Señor Jesucristo le habló, y Jesucristo le dijo: no, tranquilo, desde antes que lo llamaran yo ya te había visto que tú estabas allá en la higuera. Debajo de la higuera yo ya te había visto ya. Entonces, el don de ciencia, que no es adivinación ni nada de estas cosas, sino que por el Espíritu Jesucristo percibió quién era este hombre. Hay otro don del que vamos a hablar más adelante que tiene una relación profunda y se llama discernimiento de espíritus. O sea, es la persona poder discernir qué tipo de persona es. Pero hay otro caso en la Biblia con el mismo Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 4 de Juan, del versículo 16 al 19, y es cuando el Señor Jesucristo habla con una mujer de Samaria. El Señor Jesucristo habla con una mujer de Samaria y el Señor Jesucristo, por el don, Él conoce quién era esta mujer. ¿Quién era esta mujer? Entonces dice el versículo 16 en adelante, Juan 4:16. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Ellos habían tenido una conversación, Jesús le había pedido agua, entonces le dijo: no, hagamos una cosa, llame a su marido. Y respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Entonces Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Quién, sino una persona con ese don, puede conocer a esta mujer? O sea, Jesucristo conoció a la mujer samaritana, una mujer muy necesitada y ella no, mira la respuesta de ella. Entonces respondió la mujer, dijo: no tengo marido, el 19, y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, no se equivocó. Esta mujer había tenido 5 maridos. En el momento el que tenía no era su marido. Se necesita un don de ciencia para poder hablar de la manera en que el Señor Jesucristo habló. ¿Cuánto estamos entendiendo? Es importante entender en qué consiste este don. Entonces Jesucristo manifiesta este don cuando habla de Natanael y cuando habla con la mujer sunamita. Las personas que reciben este don tienen que ser personas que reciban el don y lo sepan administrar, y no es para juzgar a la gente, pero quiero decirle que quien tiene este don ve cosas en la gente. No son sospechas, no es adivinación, no, el Espíritu Santo puede revelar cosas.
Y vamos a mirar más ejemplos porque yo quiero que entendamos este don es a través de los ejemplos. Eliseo tenía este don. El profeta Eliseo tenía este don y en Segunda de Reyes capítulo 6 es impresionante. Miremos este don, porque este don quiero que al final de la prédica lo podamos entender mucho mejor. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 8 al 12. Eliseo tenía este don y Eliseo veía cosas, la ubicación del ejército sirio, Eliseo la conocía. Sin estar presente allá, Eliseo conocía dónde estaba el ejército y él le avisaba al rey de Israel, le decía, no vayan por ese camino porque allá están los sirios. Y el rey de Israel dijo, hay un infiltrado entre nosotros. ¿Quién es el infiltrado aquí que está dando nuestra ubicación? Y se levanta alguien y le dice, no, señor, lo que pasa es que entre nosotros está el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo, por el Espíritu, recibe la revelación de dónde están ellos y él le habla al rey y por eso nunca los han podido alcanzar. ¿Cómo él sabía esto? Él tenía ese don. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 6, 8 al 10. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por eso y llamando a su siervo le dijo, no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Este don se manifiesta, mis amados. Mire que lo que el rey hablaba en su cámara más secreta le era revelado al profeta. Ni siquiera sus pensamientos, o sea, era tan profundo este don en la vida de Eliseo que él conocía los pensamientos de las personas. Amén. No es hechicería, no es brujería, no es adivinación, es un don. Pero ese don es para edificar. Hay otro ejemplo de Eliseo y está ahí cerca en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, del verso 20 al 27. Se los voy a contar porque el tiempo me corre mucho y necesito explicarles otras cosas. Resulta que Naamán, cuando fue sanado, él le traía muchos presentes al profeta Eliseo y el profeta Eliseo dijo, delante de Dios en cuya presencia estoy, no te voy a recibir nada. Pero Giesi era el criado de él, el secretario de Eliseo, y él escuchó y Giesi dijo, ¿cómo mi señor va a dejar pasar esa bendición? Y él fue a escondidas y le habló a Naamán y le dijo, no, lo que pasa es que mi señor finalmente sí le va a recibir unas cositas. Y él fue y le recibió unas cosas y luego fue a su habitación y las escondió, las guardó allí. Y cuando se presenta a Giesi delante de Eliseo, como si nada, le dice Eliseo, ¿dónde estabas? No, yo no he ido a ningún lugar. Y le dice Eliseo, mi corazón estaba cuando tú estabas con Naamán y fuiste desobediente, pero mi espíritu estaba allá. Y yo vi cuando usted le estaba recibiendo cosas a Naamán. Por tanto, la lepra que tenía Naamán se te pegará a ti. Y recibió un juicio por eso. Giesi se llamaba el secretario de Eliseo. ¿Quién más podía hacerlo? Ahora, este don se manifiesta mucho en la iglesia y debe manifestarse en la iglesia este don, ¿sí?
Dios ha guardado a muchas personas, como hizo con el ejército de Israel, porque si alguien tiene el don, puede orientar y decir, no vayan a ese lugar o no vayan al otro lugar. ¿Cierto que sí? Eso se puede dar. Amén. Cuando un pastor tiene este don, muchas personas van a querer engañar, pero el don que el Señor le da no permite que eso sea. O sea, como que Dios muestra el corazón de la persona y eso es a través de este don. En Hechos capítulo 10, versículos 19 al 22, vamos al Nuevo Testamento porque hay otros ejemplos. Y estos dos ejemplos son del Nuevo Testamento y quisiera que viéramos, son ejemplos muy, muy puntuales. Hechos capítulo 10, versículo 19 al 21. Diez 19 al 21. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde ellos estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Aquí hay un don de ciencia tanto en Cornelio como en Pedro. Porque un ángel del Señor le había dicho a Cornelio, ve a tal y tal lugar. Le dio el lugar preciso de donde está. Le sucedió a Ananías también. Cuando Ananías fue a orar por Pablo, el Señor le dio la dirección, como decir calle segunda con carrera 24. Así le dio la dirección. Dice, por la calle tal, allá hay un hombre que se llama, allá está Pablo, y allá entre a esa casa y ore por ese hombre. Eso es don de ciencia. Amén. Y aquí a Cornelio se le presenta un ángel del Señor y le dice, vaya en tal lugar, allá hay un hombre llamado Pedro, vaya y mande a sus siervos y hagan esto. Y cuando Pedro estaba orando en la azotea, él tuvo una visión, pero después de tener la visión, el Espíritu Santo le dijo, 2 hombres te buscan. En otras palabras, baje porque lo están buscando. Y cuando él baja, él ve que los 2 hombres que por revelación había recibido esa revelación, esos 2 hombres fueron a buscarlo. Entonces, ¿estamos entendiendo en qué consiste este don? Profundizar en la palabra, encontrar los misterios bíblicos, pero también es un don de ciencia para conocer cosas que solamente se pueden hacer en el Espíritu y basados en la palabra. Pero quiero que veamos un caso impresionante de este don, que el apóstol Pedro tenía este don. Hechos capítulo 5. Muy conocido Hechos 5 de Ananías y Zafira. Así que vamos a ver desde el versículo 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad. Entonces, en la iglesia primitiva empezó a suceder algo, vino el avivamiento y las personas, en la iglesia no había ningún tipo de necesidad. El que tenía 2 o 3 casas vendía una, traía el dinero para distribuirlo entre todas las personas que tenían necesidad. Así sucedió en la iglesia primitiva. Pero Ananías y Zafira vendieron, ellos un día de pronto se emocionaron en el culto y todo eso y le dijeron, Señor, vamos a vender la casa que tenemos en tal parte y la vamos a traer. Y ellos fueron, vendieron la casa, pero cuando ya tenían el dinero en su mano, se miraron quizá fijamente, entendiéndose en ellos como esposos que no necesitaban decirse nada y dijeron, es como mucha plata, no llevemos todo. Pero ellos ya le habían dicho al Señor, esa propiedad es para los necesitados. Y ellos dijeron, eso es mucho dinero. Entonces, mire, hermanos, importante esto, eso solo lo conocían ellos 2 y el Espíritu Santo. Dijeron, no, hagamos una cosa, dejemos esto aquí y vamos y llevemos. Posiblemente ellos querían ser reconocidos por la iglesia, algo pasó ahí. Cuando de repente, hermanos, llega
llega Ananías, y Ananías llega y pasa al frente y trae su donación. Y cuando Pedro ve a Ananías, ahí está, vamos a seguir leyendo, dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Quién sabía eso? Solo lo sabía él y su mujer. Y traen eso a los pies de los apóstoles. Y Pedro, con ese don que tenía, el Espíritu Santo de Dios le mostró a Pedro que ellos habían sacado una parte de eso. Y Pedro lo exhorta y le dice, ¿por qué has dejado que Satanás llene tu corazón y has mentido al Espíritu Santo? Muy fuerte, ¿qué dicen ustedes? Hay cosas tan secretas de la vida de las personas, pero cuando Dios da el don de ciencia, Dios saca eso. Amén. Saca eso. Es que era una conversación entre dos esposos, nadie más lo sabía, ellos sabían y eso pasó. Y dijo, 4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? O sea, le dijo, Ananías, si ustedes hubieran querido, vendan la casa y vayan a pasear, gástense en la plata, lo que sea, pero ustedes prometieron eso al Señor. Era diferente. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Ese hombre cayó muerto ahí. El hombre cayó muerto ahí. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pero un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y le dijo Pedro, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella también expiró, cayó muerta. Este hombre, Pedro, tenía ese don. Tenía el don de ver cosas que ellos habían planeado en secreto y que nadie más las sabía, pero este hombre tenía esto. Y es muy importante, escúcheme bien, ¿por qué es importante este don en la iglesia? Porque este don saca a la luz las intenciones del corazón de las personas. Amén. Y va muy relacionado con la palabra. Hace un tiempo me pasó algo, y es que vino el esposo de una hermana que asiste a la iglesia, vino el esposo de la hermana un día a culto. Ella llevaba tiempo invitándolo, le insistía que viniera a culto, y un día vino a culto. Y ese día prediqué la palabra. No recuerdo el mensaje que prediqué, pero yo prediqué la palabra del Señor, y él no resistió. Él, antes de terminar la prédica, él salió adelante. Entonces después su esposa le dice, cuando llegan a su casa, le dice, ¿por qué se salió? Dijo, y él estaba sumamente enojado con ella y le dijo, ¿por qué usted le cuenta todo al pastor? Usted se la pasa ya contándole toda mi vida al pastor, porque el pastor, ese mensaje, el pastor me lo lanzó, fue a mí. Yo ni siquiera lo conocía. Pero, ¿saben qué hizo la palabra y el don? Dejó al desnudo muchas cosas de la vida. Yo digo una cosa, hermano, que todo predicador necesita este don. ¿Por qué? Porque sencillamente hablamos de principios revelados, pero empieza a causar algo muy fuerte en el corazón y en la vida de las personas. Se dan cuenta que no es adivinación ni brujería ni nada, es la palabra respaldando lo que hay en el corazón de las personas o las situaciones
o cosas que tienen que suceder. Yo creo que muchos han tenido manifestación de este don. Dios los ha guardado, han cambiado el camino porque sintieron en su corazón que debían cambiar la ruta, sintieron en su corazón algo, obedecieron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo los guardó y los protegió. Amén, amados. Pero sí es muy importante. Entonces, este don es importante. Este don se manifiesta también en la consejería. Yo siempre que voy a recibir a una persona a consejería, lo que yo hago antes es decirle: Espíritu Santo, muéstrame cómo es el tema acá. Y saben que el consejero a veces descubre que el aconsejado le está mintiendo. No está diciendo la verdad, pero eso es por el don espiritual. Ahora, siempre que usted va a una consejería, sea sincero. ¿Saben por qué? Porque entonces el pastor, el consejero, le va a dar la medicina que no es. Mire, le voy a poner un ejemplo. Usted va al médico, ¿cierto? Usted tiene un dolor de cabeza ni el tremendo, pero usted le dice al médico: lo que pasa es que me duele por aquí. ¿Qué le da el médico? Una buscapina, no sé, o lo manda a operar de ahí, pero usted tenía el dolor, era en la cabeza. Y así pasa con las consejerías. A veces la persona dice: es que ese consejero no fue tan bueno, pero si la persona no dice la verdad, amén. Aún en una consejería, en una prédica, en una consejería, lo que Dios hace es direccionar a través de este don para descubrir, para hacer. Cuando damos consejería de pareja, es bien interesante, es bien interesante. Y en la consejería de pareja a veces permito que háganle, dígale lo que quiera. Y se ponen rojos y empiezan a hablar, y usted, y es que usted, y usted. Entonces yo me quedo callado ahí. Los dejo que hablen. Dígale lo que quiera, aproveche. Para que al final, a través del don, pueda orientarse correctamente la vida de las personas. Amén, amados. Así que este don puede ser para sacar a luz la intención del corazón, la mentira, todas estas cosas salen a luz a través de este don. Pero también en otras ocasiones es para juicio, como pasó con Ananías y Zafira. Ahí se reveló el don para un juicio. A veces para restaurar también a las personas. A través de este don viene restauración en la vida de las personas. A través de una confrontación, cómo esta persona sabe lo que a mí me pasaba, cómo esta persona sabe que yo estoy mintiendo, cómo esta persona sabe que algo está pasando dentro de mí, es porque Dios quiere restaurar. Amén. O a veces este don, como le pasaba a Eliseo con los sirios, es para advertencia. Amén. He tenido dos experiencias que a mí me han marcado mucho. Y es que un día venía un joven entrando. Yo iba a la salida y venía un joven entrando, y cuando yo vi una visión en este joven, lo vi como todo una persona en la indigencia. Pero él venía muy bien vestido, él estaba muy metido con el Señor y él venía muy bien vestido, pero yo lo miré como un indigente, hermano. Lo miré así como un indigente. Cuando yo vi esto, después de la reunión, yo llamo a este joven y le digo a este muchacho: por favor, cuídese. Usted tiene que cuidarse. Cuídese porque el enemigo quiere llevarlo a usted a una situación terrible y tremenda. Hermanos, al año y medio, ese joven estaba como un indigente. Pero Dios me mostró eso, ¿para qué? Para advertir que él debía cuidarse. Amén, amados. Me sucedió con otro muchacho muy comprometido, metido en la iglesia, en ayuno, en oración y todo. Estaba él muy comprometido, pero yo tuve que llamarlo y decirle: mire, hermano, tenga mucho cuidado, porque hay una trampa para su vida. Más adelante hay una trampa muy fuerte. Y le di un texto de la Biblia: andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Fue todo lo que yo le dije. Y un día incluso se lo dije públicamente también. Le dije: recuerde la palabra, andará el hombre sobre brasas, que sus pies se quemen. No pasó un año y estaba
metido en una cantidad de cosas, apartado de la iglesia y todo. Este don es importante, hermanos, porque Dios usa personas de la iglesia, te puede usar a ti para traer advertencia. Este es un don de advertencia, puede ser un don para juicio, puede ser un don para restauración, pero aclaro, no es hechicería, no es brujería ni nada de esas cosas. Amén. Si este don se va a manifestar en la iglesia, va totalmente conectado con la Escritura. Amén. No son profecías sueltas, no son cosas así, sino tiene que ir conectado con la palabra, con la Escritura. Pero Dios advierte mucho a la iglesia, Dios nos quiere ayudar. Se necesita que en la iglesia muchos reciban el don de ciencia para exponer la palabra, para encontrar los misterios ahí escondidos en la palabra, y a través de esos misterios, al exponer, va a desnudar situaciones en la vida de las personas. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que yo no necesito, escúchenme bien lo que voy a decir, yo no necesito estar Sonia Esperanza tal cosa, Gustavito tal cosa, Karen tal cosa, no, sino que cuando yo expongo acá la palabra, el don se manifiesta y todo queda al descubierto. Amén, amados. Por eso es importante que usted esté atento en la palabra, sin celular, que no esté pensando que va a almorzar hoy, sino más bien estar atento en la palabra. ¿Para qué? Para que usted reciba lo que Dios quiere, sea advertencia, restauración o lo que sea. Termino con Efesios capítulo 1, versículo 17. Porque este texto nos lleva también a entender finalmente algo importante. Efesios capítulo 1, versículo 17. Conocí a un hombre de Dios, hermanos, que cuando hablábamos con él, Dios le mostraba muchísimas cosas a él, muchas cosas. Y en una ocasión yo pensé y dije, yo debo creer a la palabra que este hombre está diciendo, no debo creer. Y decidí creerla porque era un hombre que estaba metido en oración, en la palabra, en la relación, y todo lo que hablaba, lo hablaba fundamentado en la Escritura. Amén, amados. Así que no es un tema de decir, hermano, Ivonne, no, lo que pasa es que mañana se va a tropezar y no sé qué, una piedrita en el camino. Eso no tiene sentido. Si hay algo que yo tenga que decir de parte de Dios, tiene que ser con la palabra, por la revelación divina de la palabra. De resto, porque hay algo aquí, quiero hacer una advertencia importante, hermano. En muchas iglesias cristianas hay brujería y adivinación en los púlpitos. Pura brujería y adivinación. Y les gusta estarle adivinando cosas a la gente para que la gente venga al templo y no. Usted y yo nos edificamos por la palabra. A mí lo que dice Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, Dios es el que da el don, Dios da la sabiduría, da el conocimiento y da la revelación, viene de Él. Amén. No son sospechas. Es como el predicador que, se han cometido tantos errores con el tema de los dones, ¿cierto? El predicador que le dice a la que es casada, usted va a conseguir esposo, usted no sé qué, ya es casada. Otro le ministró a una hermana, usted está enferma de la próstata. Dios le puso próstata en un momentico. No. ¿Qué dice la palabra? Amén. Dice, porque el Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Él es el que da el espíritu de sabiduría, la revelación, pero en el conocimiento de Él. Amén, amados. Diferencia que hay con los brujos, hechiceros, encantadores, que no, pero el que es de Dios y tiene el Espíritu Santo de Dios y recibe el don, es basado en la Escritura. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Incluso dice, la cual también operó en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos anhelamos este don? ¿Cuántos anhelamos este don? Si alguien anhela este don, debe ser un estudioso de la Escritura, porque a través del don va a descubrir todos los misterios ahí en la palabra, y cuando esa persona hable los misterios de la Biblia, Dios va a desnudar todo en el corazón de las personas. Amén. No necesitamos estar como adivinos diciéndole cosas al uno al otro, no, necesitamos es exponer la palabra para que la palabra haga su obra. Misterios profundísimos revelados, y Dios se va a manifestar. Amén. Coloquemos de pie y vamos a orar para que la iglesia reciba este don. Nosotros debemos anhelar los dones del Espíritu Santo, incluyendo el de ciencia. Amén. Tuve una experiencia en una ocasión con una persona que me decía: pastor, ayúdeme con algo, yo veo cosas en la gente, me decía, yo veo cosas en la gente y no puedo evitarlo, y lo que yo veo en la gente se cumple en la gente, y yo veo que alguien se va a enfermar y después resulta enfermo, yo veo que alguien va a viajar y viaja, yo veo que alguien, y ayúdeme pastor, ¿eso es de Dios o no es de Dios? ¿Qué tanto estudia la Biblia? ¿Qué tan buen creyente es? Bueno, la verdad es que yo no me sé ni un texto bíblico. Le dije, bueno, entonces lo que a usted la está atacando es un espíritu de adivinación. Amén. Porque este don es revelación en la palabra, para manifestar cosas sobrenaturales, pero a través de conocimiento del Señor. Amén. La iglesia, yo a través de estas enseñanzas tengo que advertir a la iglesia que tengan mucho cuidado. No todo, usted no necesita que alguien le esté adivinando cosas, usted necesita es conocer la Escritura y conocer a Jesucristo. Más adelante hablaremos del don de profecía, que una cosa es la profecía, otra cosa es la ciencia y otra cosa las mañas de la gente. Son cosas diferentes. Pero vamos a orar hoy por el don. ¿Quiénes anhelan ese don? Levanten su mano. Tenga su mano levantadita. Hay dos hermanas que van a orar por ustedes. El coordinador general me ayuda también. Todos los que tengan su manita levantada, ustedes van a orar por ellos. Señor, tu palabra habla